entrada por todo esto que es lo que traje del otro miembro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar común denominador para tratar de acomodar un poquito la cosa. El factor común y después voy a sacar común denominador. A partir de ahí, fíjense que lo que tengo acá, en este término, Z11 por Z22 menos Z12 por Z21, eso que está marcado ahí y que está marcado acá, eso es el determinante de Z, determinante de impedancia. Entonces, eso se achica a esta forma. En la próxima filmina, lo que vamos a hacer, que es el próximo paso, es a determinante Z dividido Z11 por Z22 en las dos ecuaciones, pasarlo al otro miembro. A partir de ahí yo despejaría corriente de entrada y corriente de salida. ¿Sí? Con eso, fíjense que ocurre una cosa. Yo tengo lo que es numerador acá va a pasar al denominador, o sea, todos los elementos del segundo miembro de las dos ecuaciones me quedarían divididos determinante Z. Y esto que está en el denominador, cuando lo paso al otro miembro, se me van a simplificar el Z1 y el Z2 con alguno de los Z1 y Z2 que están dando vuelta en el otro miembro. A partir de ahí, me quedan las ecuaciones de esta manera, donde, si yo me fijo, acá tengo impedancia y acá tengo determinante de impedancia. Esto es ohm y esto es ohm al cuadrado. Razón por la cual cada uno de los elementos, esos que están marcados en azul, al ser obvio sobre obvio al cuadrado, me van a quedar uno sobre obvio y van a ser admitancias. Entonces, para identificar a cada una de estos elementos que son admitancias, vamos a tener que el primero va a ser la admitancia 1,1 o autoadmitancia entre la malla 1 y la malla 2. Ese término va a ser la admitancia mutua o compartida entre la malla 1 y la 2. Este término va a ser la admitancia mutua compartida entre la malla 2 y la 1, y este término va a ser la autoadmitancia de la malla 2. A partir de ahí, las ecuaciones de los parámetros de admitancia me quedan de esta forma. Fíjense los signos, esos como están, esos signos aparecen así en las tensiones, porque yo tomé que las corrientes ingresaban al cuadripolo, o sea, la corriente de entrada y la corriente de salida iban hacia adentro del cuadripolo. Si nosotros tomáramos un circuito por el método nodal, fíjense qué es lo que pasaría. Las ecuaciones para el método nodal son las que están acá y son las mismas que nosotros hemos obtenido a partir de los parámetros de impedancia. ¿Por qué? Porque sobre este elemento, que va a ser el I12, voy a tener esta corriente que va en este sentido y esta corriente que va en el sentido opuesto. De ahí es donde aparece el número ese negativo y ese número negativo. Acuérdense de lo que vieron el año pasado cuando vieron método nodal. Cada parámetro va a estar definido similar a como habíamos hecho en los parámetros de impedancia. Vuelvo una para atrás. El I11 va a ser la corriente de entrada dividido tensión de entrada cuando la tensión de salida sea igual a 0. El I12 va a ser la corriente de entrada dividido la tensión de salida cuando la corriente de entrada sea igual a 0. La I21 va a ser corriente de salida dividido tensión de entrada cuando la tensión de salida sea igual a 0. Y la I22 va a ser corriente de salida dividido tensión de entrada cuando la tensión de salida, perdón, cuando la tensión de entrada sea igual a 0. Fíjense que estamos haciendo corriente dividido tensión, eso es 1 sobre ohmio, o mho, o Siemens, ¿sí? Admitancia. ¿Cómo medimos los parámetros? Con circuitos similares a los que habíamos utilizado para el método de mallas. Entonces, si quiero medir la admitancia 1,1, ¿qué hago? Pongo una fuente de corriente, mido la tensión, una fuente de corriente de entrada,
mido la tensión de entrada, a la salida, se acuerda que la tensión de salida tenía que ser igual a cero, la cortocircuito y eso me va a dar el valor de la admitancia 1,1. Para la admitancia 1,2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que la tensión de entrada sea igual a cero. Entonces, pongo una fuente de corriente en la salida, mido la tensión de salida y mido la corriente de cortocircuito. Esa corriente de cortocircuito es la que me produce que esta tensión sea igual a cero. Para el caso de la I21, hago algo parecido, donde ahora cortocircuito la salida. ¿Sí? Entonces, voy a tener esta fuente, va a producirme la corriente de entrada, con un voltímetro mido la tensión, y la tensión de salida es igual a cero. Y finalmente, espérenme un segundito que me está pidiendo acá. Eh, bueno, entonces, con estos circuitos nosotros podríamos, si tenemos la fuente y hacemos las mediciones, obtener los parámetros de impedancia los parámetros, perdón, de admitancia como hicimos con los parámetros de impedancia. Por un procedimiento similar a lo que hicimos, espere un cachito que queda, ahí está. Por un procedimiento similar a cómo obtuvimos los parámetros de admitancia a partir de los parámetros de impedancia, nosotros podemos, despejando tensión de entrada y corriente de salida, si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos acá, antes habíamos despejado corriente de entrada y corriente de salida para admitancia. Si de la fórmula de los parámetros de impedancia despejamos tensión de entrada y corriente de salida, ¿sí? Lo que vamos a obtener son los parámetros híbridos H, son los que ustedes utilizarían para los transistores. Eso va a tener un conjunto de ecuaciones en las cuales va a estar definida la tensión de entrada y la corriente de salida en función de la corriente de entrada y la tensión de salida. Por otro lado, si nosotros de las ecuaciones de impedancia despejamos corriente de entrada y tensión de salida, vamos a obtener los parámetros híbridos G, son los de transconductancia, son los que ustedes van a utilizar, vean la parte de eh, Transistor efecto de campo. transistor de efecto de campo. Esperen, el tractor aquí. Aguanten un segundito. Eh, bueno, decíamos los de transconductancia que van a ser para los transistores de efecto de campo. Y esas son las ecuaciones de los parámetros híbridos G. De la misma forma, si nosotros despejáramos tensión de entrada y corriente de entrada, obtendríamos lo que se llaman parámetros de transmisión directa o parámetros ABCD. Las ecuaciones de los parámetros ABCD son las que se muestran ahí al final. Y si hubiéramos despejado tensión de salida y corriente de salida, hubiéramos obtenido los parámetros de transmisión inversa, que también se llaman E, F, G y H, y esas son las ecuaciones. Si nosotros partimos, espérenme un segundo. Si nosotros partimos, aguanten un segundo,
Si nosotros partimos de los parámetros de impedancia, vamos a ver que los mismos expresan tensión de corriente, tensión de entrada y tensión de salida en función de la corriente de entrada. Los de admitancia expresan las corrientes en función de las tensiones. Los híbridos, tensión de entrada y corriente de salida en función de corriente de entrada y tensión de salida. Los híbridos G, corriente de entrada y tensión de salida en función de tensión de salida y corriente de salida. Los parámetros de transmisión directa son las dos tensión y corriente de entrada contra tensión y corriente de salida, y lo de transmisión inversa, tensión y corriente de salida en función de tensión y corriente de entrada. Esto que nosotros hemos visto, de que de un parámetro puedo pasar a otro, o sea, voy a volver una atrás, yo podría acá, de los parámetros, espere que le ponga el puntero de vuelta, de los parámetros estos, ABCD, yo podría, si despejo tensión de entrada y tensión de salida, obtener cuáles son las equivalencias con los parámetros de impedancia. Si despejo corriente, bueno, ya está todo adentro luego. Bueno, ahí está de vuelta. Vamos a volver acá. Lo que les estaba diciendo recién cuando justo se cortó. Si yo quisiera de los parámetros de transmisión directa encontrar cuál es la relación entre los ABCD y los de impedancia, ¿qué tendría que hacer? Despejar tensión de entrada y tensión de salida, que son los que me definen los de impedancia en función de los ABCD. Si yo quisiera los de admitancia, despejaría la corriente de entrada y la corriente de salida. Si quisiera los F, G y H, tensión de salida y corriente de salida, y así sucesivamente. Eso me lleva, esto ya lo habíamos visto, me lleva a obtener esta tabla en la cual yo tengo que con un parámetro puedo sacar cualquiera de los otros. Es decir, esta tabla, ustedes la tienen disponible ahí en el aula virtual y tienen el PowerPoint, tienen un PowerPoint sobre lo que estamos viendo, en donde está la tabla, pero la tableta también está en PDF, perdón, no en el aula virtual, sino en la página web. Nosotros nos vamos a abocar al estudio detenido de los parámetros de transmisión, tanto directa como inversa. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a servir para cuando nosotros veamos la parte de atenuadores, de adaptadores de impedancia, y cuando veamos después la parte de filtros de K constante y M derivado. Esa es la razón por la cual vamos a prestar un poco más de atención a los parámetros de transmisión-tensión, ABCD, ¿no? Transmisión directa a partir
de los parámetros de impedancia, lo que vamos a hacer para que las corrientes, para que todos los elementos, cuando escribamos las ecuaciones de los parámetros de transmisión directa, me den positivo, vamos a tomar las dos corrientes, la de entrada y hacia adentro del cuadripolo y la de salida hacia afuera. Eso, si ustedes se acuerdan, lo que vimos al principio de la charla esta, hace que me aparezca ese signo negativo y ese signo negativo. Esperen que me quede así. Entonces, de las ecuaciones de impedancia, lo que vamos a hacer es despejar si ustedes se acuerdan, lo de transmisión, eran tensión de entrada y corriente de entrada. Entonces, la primera ecuación que está en función de tensión de entrada, la vamos a dejar como está, y de la segunda ecuación vamos a despejar corriente de entrada. Al despejar corriente de entrada, fíjense que es lo que pasa. Si yo paso este I-out por Z2 al otro miembro restando, me quedan todos los elementos negativos, ¿sí? Entonces le cambio el signo a positivo, el Z21 este lo paso para allá dividiendo, y a partir de ahí he obtenido la ecuación que me define la corriente de entrada. Lo que vamos a hacer a continuación es a esta corriente de entrada meterla ahí de forma tal de que me quede la tensión de entrada en función de la tensión de salida y la corriente de salida. Para eso metimos acá lo que estaba en la ecuación anterior, y a partir de ahí hacemos un acomodamiento de esa expresión, donde, si ustedes se fijan, acá tenemos corriente de salida por algo y corriente de salida por algo. Entonces vamos a tratar a esta parte de acomodarla, ordenarla de alguna manera para que nos quede mejor. Al ordenarla, me queda esta expresión. O sea, la I-out con multiplicada por Z11, Z22, dividido Z21, y acá la I-out por Z12. Entonces lo que voy a hacer va a ser a este término, multiplicarlo por Z21 y dividirlo por Z21, para después poder sacar como un denominador con este Z21 que tengo de acá. Lo que voy a hacer es eso. Teóricamente lo estoy multiplicando por 1, ¿sí? O sea, no he cambiado nada la ecuación, pero eso me permite que, si saco factor común, el I-out, ¿sí?, me queda que este término que tengo acá es la impedancia, es el determinante de las ecuaciones de impedancia, de las ecuaciones de Mayer. A partir de ahí, yo reemplazo eso en ese término y las ecuaciones me van a quedar de esta forma. Este término que tenemos acá va a ser lo que vamos a llamar parámetro A. O sea, el parámetro A definido a partir de los parámetros de impedancia. Ese va a ser el término B, parámetro B, el parámetro C y el parámetro D. Y a partir de ahí, nosotros tenemos lo que son las ecuaciones de los parámetros de transmisión directa. ¿Sí? ¿En dónde? A qué es igual a la Z11 sobre la Z21, B es igual al determinante de Z sobre la Z21, C es 1 sobre Z21 y D es Z22 sobre Z21. Si ustedes se fijan acá, este término, el A y el D, que son impedancia dividido impedancia, esos dos términos van a ser adimensionales. El B, que es determinante Z, es obvios al cuadrado dividido obvios, este va a valer obvios. Y esto, que es 1 dividido impedancia, 1 dividido obvio, van a ser siempre las unidades. Si nosotros hubiéramos
hecho las ecuaciones con las corrientes hacia adentro, ¿sí? O sea, hubiéramos obtenido los parámetros de transmisión directa a partir de los parámetros Z, pero con las dos corrientes hacia adentro, ¿sí? Estas son las ecuaciones, lo que está marcado acá. Hubiera ocurrido que nos daban las dos corrientes, en las dos ecuaciones, la corriente nos daba negativo. Entonces, atentos por ahí cuando ustedes vean bibliografía googleada o bibliografía en papel, ¿para qué lado apuntan? Lo voy a volver a poner de nuevo. ¿Para qué lado están apuntando las corrientes? Porque eso va a hacer que ustedes obtengan este sistema de ecuaciones, si las dos corrientes apuntan hacia la derecha, y van a obtener este tipo de ecuaciones si las dos corrientes apuntan hacia el... Perdón, me fui uno de más. Van a obtener ese tipo de ecuaciones si están apuntando las dos corrientes, la de entrada y la de salida, hacia dentro del cuadripol. Ojo, porque ese es un error bastante grave que se suele cometer por ahí cuando van a hacer algún cálculo o van a resolver algún ejercicio. ¿Cuál sería entonces la forma correcta, profe? Las dos formas son correctas. El asunto es que usted sepa para dónde apunta la corriente. O sea, si yo le estoy dando estas ecuaciones, les va a ocurrir eso. Si le estoy dando estas ecuaciones y ese sentido corriente, le va a ocurrir eso otro. Los parámetros A, B, C son positivos. Lo que tiene cambio de signo es la corriente de salida de acuerdo a que la ponga, que sale o que entra dentro del cuadripol. Para hacer el ¿Estamos? gráfico, básicamente. El Sí, sí. gráfico de corrientes. Para eso me sirve. Bien. Bien. Acá estamos hablando de ley de Ohm básica y método de malla básico. Si la corriente apunta como está acá el rojo, ocurre esto y ocurre eso. Si la corriente está como apunta en verde, ocurre eso con el método de malla y ocurre esto con los parámetros de transmisión. Entonces, atento a eso. O sea, esto es ley de Ohm básica y lo que dije al principio. Por donde entra la corriente en un elemento pasivo, tenemos determinal positivo. Sí, o sea, hay que ¿Cómo se usarlo con el miden los método de la malla, parámetros de más fácil. transmisión directa de un cuadripolo pasivo? La medición es al estilo de lo que habíamos visto nosotros antes, en la cual vamos a tener el parámetro A. ¿Qué lo quiere el parámetro A? Lo estamos viendo acá. A va a ser igual a la tensión de entrada dividido la tensión de salida si este es cero. ¿Sí? Entonces, si la corriente de salida es cero, dejo la salida con un voltímetro de alta impedancia, por acá la corriente de salida es cero, esa tensión dividido lo que me marca el voltímetro de salida, me va a estar dando el parámetro A. El parámetro B, aquí era igual. Tensión de entrada dividido corriente de salida, fíjense ahí en la pantalla enlace, tensión de entrada dividido corriente de salida, si la tensión de salida es cero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por un amperímetro cortocircuito la salida, ese amperímetro me va a marcar la corriente de salida, la tensión de entrada dividido esa medición me va a dar el parámetro B. El parámetro C, antes de poner el dibujito correspondiente, sea que es igual. Corriente de entrada dividido tensión de salida, si la corriente de salida es cero. El circuito va a ser muy parecido a únicamente que voy a tener que ponerle acá a la entrada un amperímetro. ¿Sí? O sea, fíjense el primer circuito y el tercero, lo único que he hecho es poner un amperímetro acá para hacer tensión de entrada dividido corriente de entrada. Y el parámetro D es corriente de entrada dividido corriente de salida. Va a ser este mismo circuito en el cual yo voy a poner un amperímetro acá. ¿Estamos?
Bien, de esa Podría forma haber yo, citado con una fuente de corriente, profe. perdón, Podría haber citado con una fuente de corriente. sí, podría haber puesto cualquier cosa ahí. De la ecuación de los parámetros de impedancia, podemos encontrar los F, G y H. Para que los F, G y H me salgan todas las tensiones y corrientes positivas, fíjense que acá estoy poniendo las dos corrientes. En los parámetros de transmisión directa iban las dos hacia la derecha, estas van las dos hacia la izquierda, y estas son las ecuaciones de banda correspondientes. O sea, si no las pongo las dos corrientes a la izquierda, me va a salir dando negativo y Z12 y Z21, y me va a dar negativa la tensión de entrada. A partir de ahí, hago el mismo trabajo que hice en admitancia y en transmisión directa, acomodo, despejo, ¿qué es lo que despejo ahora? Volvo para atrás. Lo que despejo ahora tiene que ser acá, tensión de salida y corriente de salida. Entonces, a partir de ahí, yo voy a tener que este es el parámetro E, este es el F, este es el G y este es el H. Y las ecuaciones de los parámetros de transmisión inversa van a tener la pinta esa que marca ahí acá donde está el enlace. A partir de ahí, yo puedo obtener qué vale E, F, G y H, haciendo algo parecido a lo que habíamos hecho antes. O sea, el E va a ser tensión de entrada sobre tensión de salida sobre tensión de entrada, o Z22 sobre Z12, que es lo que estamos viendo acá. Y así los otros elementos. Exactamente lo mismo, el mismo trabajo que hicimos en admitancia y en transmisión directa. Acá también podemos medir los parámetros a partir de circuitos similares a los que usamos con transmisión directa. Fíjense que qué es lo que cambió acá. El cambio fundamental es que las mediciones yo ahora las estoy haciendo prácticamente de este lado. O sea, es como si hubiera dado vuelta al cuadripolo de lo que usé para transmisión directa a transmisión inversa. Ahí, de los resultados obtenidos, nosotros sabemos que la Z12 y la Z21 son iguales. O sea, si estamos hablando de que nuestro cuadripolo es pasivo y tiene elementos pasivos bilaterales y simétricos que son R, L, D, la Z12 y la Z21 son exactamente iguales. Eso hace que nosotros podemos encontrar cuál es la igualdad entre los parámetros de transmisión directa y de transmisión inversa. A y H son iguales a... Espérenme un segundito. Bueno, entonces, el parámetro A y el H, transmisión directa y transmisión inversa, son iguales. El parámetro B es igual que el parámetro F, son iguales al determinante sobre Z12. C es igual a G y D es igual a E. Eso nos va a permitir, cuando nosotros estemos viendo la parte de cuadripolos cargados, cómo podemos obtener los valores de esos elementos. Una cosa, otra de las propiedades que es muy importante que tienen los parámetros de transmisión directa e inversa, es que el determinante principal es igual a 1. Eso va a quedar
para que usted haga la comprobación de esa propiedad. O sea, trate de imaginarlo acá. Si usted hace esto, por eso, menos esto, por eso, le tiene que dar igual a 1. Es una de las propiedades que tienen los ABCD y los E, F, G y H. Nosotros acá tenemos un circuito que está hecho con el electrodo de Workbench. Sirve para elementos resistivos puros, en el cual tenemos una serie de instrumentos que serían voltímetros, amperímetros, fuente de tensión, fuente de corriente, llaves que cambian. Con esto ustedes hacen un cuadripolo cualquiera acá adentro, con elementos resistivos, y pueden con lo que habíamos visto para obtener los parámetros de impedancia, de admitancia y de transmisión directa e inversa, obtener cualquiera de los parámetros a partir de ponerle fuente y hacer medición. Toda esta llavecita, esto está hecho en electrodo Workbench. De acuerdo a cómo le pongo yo esta llavecita, le pongo fuente de corriente, mido tensión, hago lo que quiera. Eso puede ser interesante por el comprobar. Bien, conexiones de cuadripolos. Usted dirá, cuando empezó la historia esta y hablamos de que tenemos 6 juegos de parámetros. O sea, tenemos los parámetros de impedancia, de admitancia, transmisión directa, transmisión inversa, híbridos H y híbridos G. El juego de parámetros. ¿Para qué sirve tanto juego de parámetros? Sirve para el momento que nosotros vamos a hacer la conexión de cuadripolos. Eso sería conexión en cascada de cuadripolos, o sea, uno a continuación del otro. Ojo que para la forma de ver circuito nuestra, nosotros pensaríamos que está en serie. No, los cuadripolos, eso está conectado en cascada. Estos son cuadripolos conectados en paralelo. Estos son cuadripolos conectados en serie, porque la corriente del primero y la entrada es igual a la corriente del segundo, y la corriente de salida del primero es igual que la corriente del segundo, ¿sí? Entonces no confundir lo que es serie con lo que es cascada. Cascada es una a continuación de otro. Serie es cuando la corriente de entrada de uno de los cuadripolos es igual que la del otro y la de salida también. Esto sería conexión serie paralelo, o sea, serie la entrada paralelo a la salida, y esto sería conexión paralelo serie. Es decir, paralelo a la entrada y serie a la salida. Vamos a ver la conexión en cascada. En la conexión en cascada ocurre una cosa en la cual la corriente de salida del primero es igual que la de entrada del segundo, y la tensión de salida del primero es igual que la tensión de entrada del segundo. Entonces, el parámetro que más se adapta para esa conexión, debido a esa situación, van a ser los parámetros de transmisión directa. ¿Por qué? Porque en definitiva yo tengo tensión de entrada en función de tensión de salida para este, y tengo tensión de entrada en función de salida para este otro. Entonces, el producto de los dos cuadripolos, el cuadripolo total, las matrices de los cuadripolos me van a dar el cuadripolo total. Y atenti, esto lo han visto ustedes cuando vieron álgebra, para hacer el producto de las dos matrices, esto sería el ABCD del 1 y el ABCD del 2, va a ser A1 por A2 y E1 más B1 por C2, o sea, son este por S más este por este otro. ¿Sí? Eso sería cómo se realiza el producto. Otra de las conexiones que tenemos, que habíamos visto ahí con la foto juntas, es en paralelo. La conexión en paralelo hace que la tensión de entrada total sea la suma
de cada uno de los cuadripolos, o sea la letra del 1 más la letra del 2. Y la tensión de salida es igual en los dos casos, la tensión total de entrada es igual a la letra del 1 y la letra del 2. Mientras que la corriente de salida también es la suma de las dos corrientes. Entonces, el cuadripolo que más se va a adaptar para eso, debido a esta situación, es un cuadripolo de admitancias. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer la suma de las admitancias, de las matrices de admitancia de los dos cuadripolos. En la suma directamente es este más ese, este más este más este y este más este. Fíjense que siguen los mismos subíndices. En la conexión en serie, que es la que viene a continuación, nosotros vamos a tener que la tensión de entrada es la suma de las dos tensiones de entrada. Y la tensión de salida también es la suma de las dos tensiones de salida. Mientras que la total va a ser igual a la de entrada del 1 y la de entrada del 2. Eso lo vemos acá. ¿Sí? Entonces, lo que me está definiendo qué tipo de parámetros tengo que usar para resolver eso, como tengo sumas de tensiones, tanto a la entrada como a la salida, para hacer los parámetros de impedancia. Ocurre más o menos lo mismo que ocurre con admitancia. En admitancia, acuérdense que nosotros sumamos la admitancia 1 y la admitancia 2. ¿Por qué? Porque en admitancia teníamos que las corrientes eran la suma de las corrientes de cada cuadripolo. Acá, en impedancia, tenemos que es la suma de las matrices de impedancia de los dos cuadripolos. Conexión serie paralelo. Acá ocurre que la corriente total, ¿sí? De entrada es la misma, pero la tensión de entrada es igual a la suma de la entrada del 1 y la entrada del 2. Y a la salida ocurre al revés. La corriente salida es la suma de las dos corrientes salidas. Por esa razón, como tenemos tensión de entrada y corriente salida, los parámetros que más se aplican, o sea que mejor dan esto, son los parámetros H, en donde también vamos a tener la sumatoria de las dos matrices de esos cuadripolos. La última que nos queda es la conexión paralelo-serie. Acá fíjense, tenemos paralelo a la entrada, las corrientes de entrada es la suma de las dos, y la tensión de salida es la suma de las dos. Eso hace que los parámetros más convenientes sean los G para sumar las dos matrices y me dé un cuadripolo total en el cual yo he tenido en cuenta la suma de las matrices de los parámetros G. Intentar cualquiera de las conexiones estas que nosotros estamos viendo. Cualquiera de las conexiones que estamos viendo, intentar hacerla mediante un parámetro que no sea el que hemos indicado acá en esta filmina, va a hacer que sea sumamente complicado realizarlo. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que lo que dijimos desde un principio, si están en cascada, transmisión; si están en paralelo, admitancia; si están en serie, impedancia; si están en paralelo, serie, los G; y si están en serie paralelo, los H. ¿Estamos? Bueno, a continuación vamos a ver los parámetros de transmisión de cuadripolos básicos. Acá, este es el cuadripolo más básico que hay, directamente un cable. Cable de entrada, un cable para lo que sería entrar y un cable para salir. En este caso nosotros tenemos que la tensión de entrada es igual a la tensión de salida y que la corriente de entrada es la corriente de salida negativa, o estar hacia adentro. ¿Sí? Cuando yo escribo las ecuaciones, fíjense que acá, al
poner las dos corrientes hacia adentro, la corriente de salida me da negativa, ¿sí? Si esta corriente yo lo hubiera puesto para el otro lado, esto hubiera tenido signo más, atenti con eso. Acá estoy viendo que la matriz de los ABCD de este cuadripolo, que es el más simple que hay, va a ser 1, 0, 0, 1. Esto. ¿Por qué? Porque si a ese, a ese matriz la multiplico por tensión de salida y tensión de entrada, voy a volver a obtener la expresión esta que tengo acá. El segundo cuadripolo es un cuadripolo donde tenemos una sola impedancia. Acá fíjense, la tensión de entrada va a ser igual a la tensión de salida más la diferencia potencial sobre esta impedancia que tengo acá. Y la corriente de entrada va a ser igual a la corriente de salida con signo negativo. ¿Estamos? Entonces, esto medio me está definiendo cómo van a ser las ecuaciones. Voy a tener tensión de salida más corriente de entrada por impedancia de salida. Si yo reemplazo acá con signo negativo esta corriente de entrada que estoy diciendo que es la misma que la de salida con signo negativo, voy a tener esas ecuaciones. A partir de ahí, fíjense que nuestra matriz va a ser 1, Z, 0, 1. Una cosa que quiero aclararles acá es que independientemente del sentido de esta corriente, las matrices no van a cambiar porque las matrices están representando valores de impedancia, ¿sí? Las impedancias son positivas. Acuérdense que esto es un R más o menos J omega L o más menos 1 sobre omega C, o sea, son impedancias, tiene que tener signo positivo. El cuadripolo que sigue va a ser en paralelo, ¿sí? Acá que tenemos la tensión de entrada y la de salida son iguales, pero la corriente de entrada es igual a la suma de la corriente, es opuesta a la corriente de salida, pero tengo una corriente que se va por acá por la impedancia. Esa corriente que se va por acá es la tensión de salida dividido el valor de esa impedancia. Entonces fíjense cómo me queda, que la tensión de entrada es igual que la tensión de salida. Acá no aparecería corriente de salida, o sea que voy a tener un 0, ¿sí? Sería más 0 o menos 0 por la corriente de salida. Cuando escribo las ecuaciones, veo eso y me quedaría que la matriz va a ser 1, 0, 1 sobre z y 1. Nos quedan 10 minutos, voy a tratar de terminarlo ahí en tiempo. Con estos dos cuadripolos últimos, nosotros podemos armar lo que sería un L. Estas que están acá son la impedancia del circuito que vimos con la impedancia en serie, y este es el que acabamos de ver recién. El producto de esta impedancia voy a tener que hacer este por S más este por este, S por S más este por S, y me va a quedar esa expresión que estamos viendo acá. ¿Sí? O sea, 1 por 1, S1. Z1 por 1 sobre Z2, ese valor. 1 por 0, 0. Z1 por 1, 1. 0 por 1 sobre Z2, 0. 1 por 1 sobre Z2, 1 sobre Z2. Y este 1 por 1 me queda el 1 este de acá. De la misma forma, nosotros podemos hacer, ese sería un L, y un L invertido sería este. Estoy acá atento y cuando ustedes vayan a hacerlo a esto, que yo acá estoy usando, ojo con la nomenclatura, porque acá le cambié y le puse otro número a cualquier estos dos y le va a dar cualquier cosa. Entonces, con la nomenclatura como está acá,
da ese resultado. Fíjense que estoy llamando Z1 al que está en serie y Z2 el que va a la impedancia en paralelo. Entonces, en este circuito, ¿qué es lo que hice? Invertí la matriz que tenía, o sea, la matriz que tenía acá, va a multiplicar a esta por esta otra, para obtener como resultado eso. ¿Estamos? Atenti que esto es cierto si este se llama Z2 y este se llama Z1. Si este se llama Z1 y este otro se llama Z2, van a estar invertidos acá todos los subíndices. Atenti a eso para cuando vean bibliografía googleada o en algún otro libro. Acá, ¿qué es lo que hemos hecho? Al circuito S le hemos agregado uno como el de la segunda filmina. Hacemos el producto este y nos va a dar como resultado eso, que sería el equivalente para un cuadripolo del tipo T. Si yo ahora tomo este y le agrego acá al fondo otra impedancia Z2 en paralelo, estaría haciendo este último caso, que es un cuadripolo del tipo pi. Simplemente estoy tomando esta expresión que ya la había calculado antes y la estoy multiplicando por esta matriz que es la tercera que nosotros vimos cuando empezamos la charla esta de los cuadripolos básicos. Ese sería el resultado. Bien. Nos debe quedar unos segundos para preguntas. Me voy a volver a conectar de nuevo. Así que los que tengan preguntas, no sé cuánto tiempo, nos quedan 3 minutos, pero me voy a volver a conectar de vuelta. Así que por chat o por micrófono, ya les pongo. Ahí puede cada uno activar su propio micrófono para hacer preguntas o algo que no le quedó claro. Los parámetros de transmisión inversa se pueden calcular a partir de los parámetros de transmisión invirtiendo la matriz, ya sea por Gauss-Jordan o operaciones elementales, ya que el producto de ambos da 1. Directamente, si usted sabe los parámetros de transmisión, si sabe los parámetros de transmisión directa, A es igual a G, B es igual a F, C es igual a, A es igual a H, B es igual a F, C es igual a G y la D es igual que el E. Entonces no hace falta hacer ninguna cosa rara. También, pero yo estaba hablando de propiedad matemática, profe. Sí, digamos. Y trate de ser práctico. Obviamente es mucho más práctico lo que plantea, pero... Si sabe los ABCD, los E, F, G y H, simplemente acordarse de cuál es el equivalente y no andar haciendo matriz. ¿Hay alguna otra pregunta? No quiero pregunta, no me corte vuelta, eso es pedido de usted. Bueno, ustedes tienen ahí
Yo tuve que rearmar el PowerPoint, ese que ustedes tienen, que fue publicado esta semana en el aula virtual. Tiene todo el contenido este que hemos visto hoy, salvo que lo adapté para hacer el paso a paso de la fórmula y todas las deducciones y todos los chistes como para que sea más ameno. Pero en teoría, con ese PowerPoint que ustedes tienen, si lo ven un rato ahí, media horita, tienen todo lo que he dado yo hoy día. ¿Estamos? Aparte, ponga cuadripole en Google y le va a hacer 3 millones de enlaces con respecto a esto que hemos visto hoy día. Se nos corta dentro de 30 segundos. Díganme si tienen más preguntas.